Imagina despertar un día con la inquietante sensación de que la vida que has estado viviendo no es realmente tuya, que cada decisión que has tomado, cada creencia que sostienes y hasta los deseos que te impulsan podrían no provenir de lo más profundo de tu ser, sino de expectativas impuestas, de condicionamientos invisibles y de influencias externas que han moldeado tu identidad sin que siquiera lo notes. Piensa en ello. ¿Cuánto de lo que crees ser es auténtico y cuánto es una máscara construida para encajar en el mundo que te rodea? Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda del subconsciente, sostuvo que la vida no comienza realmente hasta que nos encontramos a nosotros mismos. No se trata solo de autoconocimiento, sino de un proceso más profundo y transformador, la individuación. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca emprenden este viaje que significa de uno en uno. Se quedan atrapadas en una versión de sí mismas, moldeada por factores externos, buscando validación en el éxito, la aprobación o la aceptación. Y sin embargo, en su interior persiste un malestar silencioso, una sensación de que algo falta. Desde el momento en que nacemos, somos condicionados. Nos asignan nombres, roles e identidades predefinidas. Nos enseñan lo que es aceptable y lo que no, lo que se recompensa y lo que se castiga. Aprendemos a reprimir partes de nosotros mismos para encajar. Así es como construimos lo que Jung llamó la persona, la máscara que mostramos al mundo. Pero cuanto más nos identificamos con esta máscara, más nos alejamos de nuestro verdadero yo. En el lado opuesto de la persona está la sombra. Todo aquello que hemos reprimido, negado o considerado inaceptable. Y aquí radica una verdad fundamental. La sombra no desaparece solo porque la ignoremos. Permanece latente, influyendo en nuestras emociones, comportamientos y relaciones. Nos habla a través de la proyección. Cuando nos molestan intensamente ciertos rasgos en los demás, muchas veces es porque reflejan algo que negamos en nosotros mismos. Pero lo que reprimimos no es solo negativo. También ocultamos talentos, deseos y fortalezas que nos han enseñado a rechazar. El crecimiento psicológico no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla, en enfrentar aquello que nos incomoda y reconocer que en lo que tememos o evitamos podría estar la clave para nuestra autenticidad y libertad. Jung llamó a este proceso la individuación, la unificación de todos nuestros aspectos, tanto los luminosos como los oscuros. La mayoría de las personas creen que ya saben quiénes son. Se definen por su nombre, su profesión, su historia o su cultura. Pero Jung nos invita a mirar más allá de estas etiquetas. Dentro de cada individuo existe un mundo oculto, recuerdos olvidados, emociones reprimidas y un potencial no explorado. Y la clave para encontrarse a sí mismo no está en construir una identidad nueva, sino en descubrir lo que siempre ha estado ahí. Encontrarte contigo mismo implica tener la conciencia suficiente para comprender que somos completamente libres de tomar esa elección según nos convenga o nos resuene. Somos creadores natos y potenciales, pero nos hemos distraído con otros asuntos y hemos dejado de lado ese aspecto universal de todo ser con conciencia. Por lo tanto, el autoconocimiento significa comprender que poseemos esa libertad creadora, que somos todopoderosos en la construcción de nuestra realidad. Lo único que nos separa de este conocimiento son las programaciones previas impuestas, los condicionamientos que nos hicieron creer que estamos limitados. Es necesario preguntarnos, ¿cuál es mi estado natural? ¿Con qué tipo de vida me identifico más? ¿Con qué tipo de personas y actividades resueno más? ¿Qué parte de mí ha estado enviando señales constantes que he ignorado debido a las distracciones del mundo externo? Conocerse es aprender a escuchar esas señales, porque en el más leve latido de nuestro ser se encuentra la clave para nuestra verdad. Cuando logramos descifrar esa frecuencia interna, descubrimos que incluso la señal más mínima es una manifestación de nuestra esencia creadora
y una guía para la realidad que podríamos permitirnos experimentar. Pregúntate, ¿alguna vez has sentido un anhelo profundo por algo más? Esa sensación no es imaginación, es la llamada de tu inconsciente instándote a despertar. Pero el miedo a mirar dentro es lo que impide a la mayoría comenzar este viaje. Cuestionar nuestras creencias, enfrentar nuestros temores y desafiar nuestras propias narrativas es incómodo, y por eso preferimos distraernos con trabajo, redes sociales o cualquier otra forma de ruido externo. El inconsciente nos habla constantemente a través de sueños, símbolos y patrones en nuestra vida. Y cuando ignoramos estas señales, las consecuencias se manifiestan en ansiedad, relaciones tóxicas o una sensación de vacío. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Uno de los aspectos más profundos del pensamiento de Jung es el concepto de los arquetipos. Estos son patrones universales de la psique, imágenes primordiales que dan forma a nuestras historias, nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo. Entre ellos se encuentran el héroe, que busca superarse, la sombra, que representa lo reprimido, y el sabio, que nos guía hacia la comprensión. También es fundamental desarrollar la capacidad de estar solos con nosotros mismos. En una sociedad que nos bombardea con distracciones, aprender a disfrutar del silencio y la introspección es un acto de rebeldía. La soledad consciente nos permite reconectar con nuestra esencia sin la influencia constante del exterior. Otro aspecto clave es la autenticidad. Vivir de acuerdo con lo que realmente somos requiere valentía. Significa dejar de lado la necesidad de aprobación y atreverse a expresar nuestras verdades, aun cuando no sean bien recibidas por los demás. La autenticidad atrae a quienes resuenan con nuestra esencia y filtra a quienes solo buscan una versión adaptada de nosotros. El despertar y el autoconocimiento son procesos individuales, un viaje introspectivo que va más allá del simple análisis personal. Es el reconocimiento profundo de la esencia verdadera del ser. Comprenderse a uno mismo significa reconocerse como un ser de inmenso potencial, capaz de crear su propia realidad. Cada pensamiento, palabra, emoción y acción conforman la manifestación de esa esencia auténtica. La individuación no implica una separación absoluta del todo, sino la experiencia única e irrepetible de existir como un ser consciente dentro del gran tejido universal. Así como las células del cuerpo cumplen funciones individuales sin dejar de formar parte del organismo, cada ser humano posee una autonomía que le permite elegir qué pensar, decir, sentir y hacer. Esta capacidad de elección nos otorga la oportunidad de definir nuestra realidad y experimentar la existencia con plenitud. Al asumir conscientemente este poder, la vida se transforma en un acto de supraconsciencia, donde cada momento se elige y se vive con propósito, en completa y absoluta presencia en el ahora, experimentando cada segundo con el mayor nivel de conciencia. El proceso de individuación también implica enfrentar nuestras heridas emocionales. Muchas de las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos provienen de experiencias pasadas que no hemos sanado. Para encontrarnos, debemos atrevernos a mirar atrás y entender de dónde surgen nuestras inseguridades y miedos. El viaje hacia uno mismo es largo y desafiante, pero también profundamente liberador. Al integrar todas nuestras partes, dejamos de ser fragmentos, desconectados, y nos convertimos en seres completos. Y es en esa totalidad donde encontramos la verdadera paz y el sentido de la existencia. A medida que avanzamos en este camino, entendemos que la realidad es moldeable según nuestra perspectiva. No se trata solo de reaccionar ante los eventos de la vida, sino de ser creadores de nuestra existencia. La forma en que percibimos el mundo, lo que pensamos y sentimos en cada momento, influye en la experiencia que creamos para nosotros mismos. La conciencia de este poder nos permite trascender las limitaciones impuestas y rediseñar nuestra vida conforme a nuestra verdad más profunda. La individuación, entonces,
no es un acto de aislamiento, sino de integración. Es el reconocimiento de que, aunque somos parte de un todo colectivo, nuestra experiencia es única y sagrada. Cada ser humano es un universo en sí mismo, con la capacidad de explorar, descubrir y expandir su esencia a través de su conexión con el todo. En este proceso, aprendemos a valorar nuestra existencia como un regalo irrepetible de la creación, un espacio donde el libre albedrío nos permite construir la realidad más beneficiosa en cada instante. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es una búsqueda constante que exige compromiso, paciencia y disposición para cambiar. Es también un viaje en el que enfrentamos resistencia, tanto interna como externa. La sociedad nos ha condicionado para buscar seguridad en lo familiar, y desafiar nuestra identidad establecida puede generar miedo e incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de duda cuando debemos avanzar con más determinación. Encontrarse a sí mismo implica también aceptar el cambio como parte natural de la vida. No somos estáticos, evolucionamos con el tiempo. Nuestras creencias, deseos y perspectivas se expanden a medida que adquirimos nuevas experiencias. Aferrarnos a una versión fija de nosotros mismos solo limita nuestro crecimiento. La clave es aprender a fluir con la vida, a permitirnos ser flexibles y abiertos a nuevas formas de ser. La integración de la sombra nos permite desbloquear un enorme potencial interno. Aquello que antes rechazábamos de nosotros mismos se convierte en una fuente de fortaleza y crecimiento. Al comprender nuestras debilidades y transformarlas en herramientas para el desarrollo personal, adquirimos una nueva visión de la vida basada en la aceptación y la evolución. Es importante recordar que el camino de la individuación no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, avances y retrocesos. Sin embargo, cada paso en esta dirección nos acerca más a nuestra verdad esencial, permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y plenitud. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, nos liberamos del miedo al juicio y a la desaprobación. Descubrimos que nuestra valía no depende de la opinión de los demás, sino de nuestra propia percepción y amor hacia nosotros mismos. Este cambio de perspectiva nos da el coraje para vivir según nuestros propios términos y no los impuestos por la sociedad. Cada ser, al ser único e irrepetible, mantiene una conexión intransferible con el universo, una relación que solo puede experimentar desde su propia conciencia. La vida no es un esquema rígido al que debamos amoldarnos, sino un espacio de posibilidades donde cada uno tiene la libertad de manifestarse de la manera que más le resuene. Ser auténtico no es solo una decisión, sino la llave que abre la puerta a una existencia alineada con la verdad más profunda del ser. Conocerse es asumir el poder de dar forma a la propia experiencia, entendiendo que cada pensamiento, emoción y acción determinan la realidad que habitamos. Cuando dejamos de vivir bajo las expectativas externas y empezamos a expresarnos desde nuestra esencia, la existencia se convierte en una manifestación de nuestra voluntad creadora. No se trata de seguir un camino impuesto, sino de trazar el propio, explorando con plena conciencia quiénes somos y cómo queremos vivir. Se trata de darle a tu mera existencia y experimentación de la vida tu propio toque y esencia. Cuando eres auténticamente tú, ahí es donde comienza tu verdadera vida, más genuina, más libre y menos fundada en mentiras que antes creías ciertas. Crear tu realidad es un derecho natural, y tú eres el arquitecto de tu experiencia. Diseña tu propio avatar, elige cómo quieres verte, actuar y sentir, y construye la vida que más te guste. No hay límites para tu expresión, ni restricciones para tu potencial. Al reconocer tu poder creador, te conviertes en el amo de tu existencia, eligiendo con plena conciencia qué realidad deseas manifestar en cada momento. Finalmente, la individuación nos lleva a descubrir que la verdadera felicidad se encuentra en la
conexión profunda con nuestra esencia y el mundo que nos rodea de una manera elegante, bella y fluida. Es un retorno a nuestro ser más puro, libre de condicionamientos y expectativas ajenas, lo que logra que el mundo en su totalidad responda a esa emanación interna nuestra para brindarnos la mejor y más perfecta experiencia de la realidad. Al lograrlo, no solo transformamos nuestra vida, sino que inspiramos a otros a emprender su propio viaje de autodescubrimiento. Porque al final, la vida realmente comienza cuando nos encontramos a nosotros mismos,